Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un privilegio poderme dirigir a ustedes por este medio y hoy quiero compartir una enseñanza acerca del Espíritu Santo. En mi opinión, el gran desconocido en el ámbito cristiano en esta época. ¿Y por qué lo digo? En principio, porque hace algún tiempo, hace algunos años, la iglesia sufrió una transformación en el sentido de énfasis y en lugar de enfatizar lo que era la santidad, la vida cristiana conforme al que le agrada a Dios, comenzamos a enfatizar en las cosas externas como el prestigio, el éxito, las añadiduras, etcétera, y eso incidió en un cambio también en el concepto del rol del Espíritu Santo, que hoy vamos a tratar de aclararlo a la luz de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que tiene exactamente las mismas características de Dios. Es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Él es quien habita en cada uno de nosotros y la función principal que Él tiene es perfeccionarnos cada día. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el que comenzó la buena obra en nosotros fue el Espíritu Santo. Recordémonos que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Recordémonos también que antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos nuestros ojos cegados para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio, y que fue el Espíritu Santo quien nos dio convicción de pecado. O sea, Dios hizo la obra en nosotros, pero la hizo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos condujo a la salvación. Además, operó en cada uno de nosotros la regeneración y está operando en cada uno de nosotros también la renovación constante, la santificación constante para llevarnos a el carácter de Cristo. La otra cosa que necesitamos también entender es que como persona, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Todo el tiempo el Espíritu Santo está queriendo tener comunión con nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo está queriendo tener una comunión con nosotros. Dice Santiago capítulo 4 versículo 5 que nos anhela celosamente, nos anhela como un novio anhela a la novia, como un esposo anhela a la esposa, como un padre anhela a los hijos. Es un amor que refleja el amor del Padre para con cada uno de nosotros. Y Él tiene ese amor para con nosotros, por eso nos anhela celosamente. Y también está empeñado en la obra de convertirnos a nosotros en esa novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que el Señor Jesucristo viene a arrebatar antes de su segunda venida. Así que tenemos mucho por conocer del Espíritu Santo. Dios es infinito, el Espíritu Santo también es infinito. El Espíritu Santo, por mucho que lo conozcamos, no vamos a terminar de conocerlo nunca, por lo menos en esta vida terrenal. Siempre va a haber algo más que vamos a ir conociendo de Él, y principalmente que es nuestro compañero inseparable. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Por eso Dios dice que no nos deja ni nos desampara, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a iniciar después de esta introducción con el primer tema, y es precisamente que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a profundizar en ese tema en este momento. Muchos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, es una cosa, es una unción, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo tiene poder.
El Espíritu Santo nos unge. El Espíritu Santo es fuerza, pero por sobre todo el Espíritu Santo es Dios, igual al Padre e igual al Hijo, con todos los atributos de la deidad, es decir, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Él es el Todopoderoso, el que lo sabe todo acerca de nosotros. Él es santo, justo. Él es también lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia. Sus funciones principales para nosotros en este tiempo, como hablamos en la introducción, primero que nada es nuestra regeneración. Recordemos que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8, nos habla de exactamente lo mismo. En el versículo 3 nos dice que nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo, y eso se refiere a la salvación. En el versículo 5, nos habla de un tema que vamos a tocar un poquito después, que es el tema de la renovación y de la santificación, porque dice que nadie que no nazca del agua y del Espíritu puede entrar al reino de Dios. Si vemos entre el versículo 3 y el versículo 5, no se refiere a lo mismo, hay diferencias, porque en uno habla de nacer del Espíritu para ver el reino de Dios, pero en el otro habla de nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Si ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios no es lo mismo, nacer del Espíritu no es lo mismo que nacer del agua y del Espíritu. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este momento que estamos viendo el papel del Espíritu Santo en la regeneración, el Espíritu Santo es aquel por quien nacemos de nuevo. Y lo dice en el versículo 8, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, media vez nosotros nacemos del Espíritu Santo, somos hechos nuevas criaturas, independientemente de cómo vaya nuestra santificación. Somos personas que vivimos en el Espíritu, que son... El segundo tema de la obra del Espíritu Santo en nosotros es nuestra santificación. Y hablamos de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, es decir, el que nos hizo nacer de nuevo, es el mismo que perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. Y lo dice la palabra en 2 Corintios 3, 18. Nos dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es nuestro transformador para conformarnos al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Y Filipenses 1:6, ya lo hablamos, Él es el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 13, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya es automático prácticamente que una vez que usted y yo somos salvos, nuestro siguiente interés, aparte de conocer a Dios, de amar a Dios, es incorporarnos al cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos comienza a guiar para llevarnos justamente a ser parte del cuerpo de Cristo, pero no a ser parte pasiva del cuerpo de Cristo, sino a ser una parte activa del cuerpo de Cristo. Aquí tendría que hacer una observación. Aquellas personas que se dicen cristianas y que pero no quieren saber nada con la iglesia, probablemente pueden haber dos situaciones en esto. La primera, que realmente no sean salvos, o la segunda, que todavía no han sido convencidos por el Espíritu Santo de la necesidad de ser parte
o no se han dejado convencer por el Espíritu Santo de la necesidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Es importante ser una parte activa del cuerpo de Cristo, ser una parte, valga la redundancia, participante en el cuerpo de Cristo. Lo dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como en el buen óleo que se derrama en la cabeza de Aarón, baja por las barbas, sigue hasta las vestiduras, o como el rocío sobre el monte Hermón. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Hay una bendición y una vida eterna, bendiciones y cuestiones de la vida eterna que Dios solo va a enviar cuando su cuerpo está reunido, cuando su cuerpo está viviendo en unidad y en armonía. Y la parte del Espíritu Santo es meternos en esa armonía dentro del cuerpo de Cristo. La cuarta actividad del Espíritu Santo en relación con nosotros es habitar dentro de cada uno de nosotros. Por varias razones. Primero, ya dijimos, para santificarnos cada día, para guiarnos, para enseñarnos, pero también para guardar el depósito que Dios ha hecho en nosotros. La palabra dice en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El depósito de la salvación, el depósito de la revelación, el depósito de los dones, el depósito de las bendiciones, el depósito del fruto del Espíritu, que lo guardemos por el Espíritu mismo que mora en nosotros. También en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 15, dice dos cosas que son una actividad fundamental del Espíritu Santo en nosotros. La primera es guiarnos. Dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Eso significa que no somos guiados por emociones, no somos guiados por sentimientos, no somos guiados por circunstancias, somos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar la comunión con el Espíritu Santo para escuchar su voz todo el tiempo y ser guiados por Él. Cuando somos guiados por Él, nada nos va a salir mal, porque el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros para ayudarnos a que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se cumpla en nosotros. Entonces, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14. Y además el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo siempre va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a decir ya no eres hijo, o el Espíritu Santo nunca nos va a decir ya Dios te desechó. Eso no es el Espíritu Santo. Si estamos oyendo esas voces, definitivamente no son las voces, no es la voz del Espíritu Santo, son otras voces. Puede ser la voz de nuestra carne, la voz de los demonios, pero no es la voz de Dios a través del Espíritu Santo, porque una de las funciones del Espíritu Santo es darnos testimonio permanente de que somos hijos de Dios. Y el que es hijo no puede ser desadoptado, el que es hijo no puede ser negado. En lo natural alguien puede negar una paternidad, pero el hecho de que niegue el reconocimiento de esa paternidad no quiere decir que deja de ser padre, porque el ADN su ADN está en ese hijo. De la misma manera, pero Dios jamás nos va a negar. Nos dio el Espíritu Santo como garantía, como sello de que somos sus hijos, y el Espíritu Santo se va a encargar de dar testimonio permanentemente de que somos sus hijos, de una vez y para siempre. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. La palabra de Dios dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Notemos varias cosas. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo en nosotros significa la garantía de que vamos a vivir la vida eterna con Cristo.
Y algo más. Dice que ese sello es hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, desde ahora y para siempre. La salvación, este pasaje, así como otros pasajes más, a pesar de que hayan muchos pasajes que pudieran sugerir que la salvación se pierde, pero este pasaje nos habla de que la salvación no se pierde. Y entonces alguien me puede decir, pero entonces, ¿por qué hay cristianos que se regresan al pecado? Pueden ser por dos cosas. Porque nunca fueron cristianos, nacidos de nuevo, o porque no ha terminado la historia y ellos son hijos pródigos y, y Dios va a comenzar un trato con ellos para hacerlos volver al redil. Usted se recuerda, hay un pasaje en la Biblia y referente al Espíritu Santo que me llama a mí muchísimo la atención y que aparte de eso creo que no le hemos dado el significado completo a ese pasaje, y es cuando dice que cuando pecamos el Espíritu Santo se constriñe, y ese constreñir pareciera indicar que el Espíritu Santo se hace chiquitito, chiquitito, chiquitito en nosotros, y entonces el pecado crece, pero no es ese realmente el único significado de la palabra que al español se traduce constreñir. La palabra constreñir en el Espíritu Santo, en el significado de la palabra, es que el Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo se molesta con el pecado, no con el cristiano que está pecando, sino con el pecado. Y esa molestia hace que el Espíritu Santo venga y comience a trabajar en el creyente para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, como que si fuera como cuando se convirtió. Recordémonos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces el Espíritu Santo no se hace chiquito. Dios no puede hacerse chiquito. La palabra de Dios dice que ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. Entonces no es que el Espíritu Santo se haga pequeño, sino que el Espíritu Santo comienza a trabajar enojado por el pecado. En nosotros el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros para convencernos de pecado, para llevarnos al arrepentimiento, para santificarnos. Y yo no sé, aquí le quiero contar una experiencia que yo tuve hace muchísimos años. Resulta que por un tiempo, siendo creyente, por algunas circunstancias, me fui de regreso al mundo. Y todo el tiempo que estuve de regreso en el mundo, me pasaron dos cosas, tal como dice la palabra de Dios. Que si el espíritu inmundo que sale de una persona encuentra la casa limpia, va por 7 peores, y el postrer estado de esa persona resulta ser peor que el primero. Y efectivamente eso fue lo que sucedió en mí. Me pasaron cosas en ese tiempo que nunca me habían pasado cuando no era creyente, por un lado. Pero por el otro lado, a pesar de todo lo que estaba viviendo en ese momento, el Espíritu Santo nunca, nunca, ni un solo día me dejó en paz para que yo me arrepintiera. Todos los días, todo el tiempo, el Espíritu Santo estaba ahí insistiendo: estás mal, arrepentite, regresá, arrepentite, regresá, todos los días, todos los días. Y llegó un momento que fue tal la insistencia y tal la desesperación que al final terminé regresando como hijo pródigo a los brazos del Padre. Y esa fue una obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el sello que dice Efesios 1, 13, 14, que es la garantía de nuestra redención hasta el tiempo en que seamos plenamente redimidos cuando lleguemos con Cristo. Y la última función a la cual me quiero referir del Espíritu Santo para con nosotros los creyentes en esta época es que el Espíritu Santo nos imparte los dones necesarios para ocupar eficiente y efectivamente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y quién nos da esos dones? ¿A través de quién recibimos esos dones? Nos los da Dios, pero los recibimos a través del Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque el día de hoy los dones, que son una cuestión externa, han tomado un papel mucho más relevante que los frutos. La gente va más detrás de los dones que del fruto del Espíritu Santo, pero la función primordial del Espíritu Santo no son los dones, es el fruto. La función primordial del Espíritu Santo, y no lo olvidemos, de acuerdo a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, es transformarnos a la imagen de Cristo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso implica la manifestación del fruto del Espíritu a través de cada uno de nosotros. Con relación al fruto del Espíritu, ya que tocamos este tema, aunque lo vamos a tocar un poquito más adelante, quisiera dejar en usted una inquietud. Se nos ha enseñado que el fruto del Espíritu en realidad es como una naranja que tiene 9 gajos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Realmente la palabra de Dios, cuando habla de fruto, está diciendo uno. Si agrega los demás, significa que esos demás son derivados del uno. Y el principal fruto o el fruto del Espíritu es amor. Y del amor deriva el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Así que, y esto va en línea con lo que nos dice la palabra de Dios, que todo pasará en 1 Corintios 13, que todo pasará menos la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El fruto del Espíritu en nosotros es el amor. Recuérdese también que el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. No dice por el gozo, no dice por la paciencia, no dice por la benignidad, no dice por la bondad, dice por el amor que se tengan los unos a los otros. Así que el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque si Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios, el fruto del Espíritu es amor también. Y el amor implica misericordia, implica gracia y además derivados. Digamos, cuando uno ama, uno tiene gozo. Cuando uno ama, uno tiene paz. Cuando uno ama, uno tiene paciencia. Cuando uno ama, es benigno, es bondadoso, tiene dominio propio, es humilde. En fin, todos estos son los derivados, en mi concepto, del amor. Usted puede tener otra opinión y la voy a respetar, pero solo le planteo esa inquietud para que usted lo medite, lo piense y saque sus propias conclusiones. Es también, también tengo una observación relacionada con los dones. Quizá porque ya tengo mis años de haber conocido al Señor y de haber sido enseñado en esto, pero yo me recuerdo que cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios, a mí me enseñaron en el pasaje de 1 Corintios 12, versículos del 4 al 7, que dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Me enseñaron que esos dones eran los dones del Espíritu Santo: el don de sanidades, el don de diversos géneros de lenguas, el don de profecía, de discernimiento de espíritus, de hacer milagros, de fe, etc. Y después de que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Me decían que estos eran los de Efesios capítulo 4, versículo 11, que era apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y que había diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, y que estos se referían a los dones que están en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Sin embargo, pensando en este pasaje,
tengo una opinión un poquito diferente. Y los dones son los regalos de Dios. La diversidad de ministerios es cuando ese regalo de Dios es operado por una persona todo el tiempo, mientras que las operaciones son cuando una persona está operando en los dones, pero intermitentemente, con frecuencia, pero intermitentemente, en tanto que la manifestación es cuando una persona tiene el don y solo opera en ese don de eventualmente, muy eventualmente. Quiere decir que ahí hay 4 cosas. Don es el regalo. Cuando comenzamos a operar en el don intermitentemente es una manifestación, pero cuando ya operamos en el don más continuamente se convierte en una operación, y cuando estamos operando en el don todo el tiempo se convierte en un ministerio. Por eso es que hay ministerios que no están dentro del grupo de Efesios 4:11, porque los ministerios del grupo de Efesios 4:11 son ministerios de adiestramiento al cuerpo. Sin embargo, hay otros ministerios como el ministerio de la oración, de la intercesión, de la alabanza, el ministerio de ayudas, donde la gente opera en esos ministerios todo el tiempo, todos los días, a cada instante, pero no son reconocidos como ministerios totalmente porque no están en la lista de Efesios 4:11, pero es que la lista de Efesios 4:11 son ministerios de capacitación, de equipamiento, de adiestramiento al cuerpo. No son los únicos y exclusivos ministerios que se dan en el cuerpo de Cristo. Hay otros ministerios también, y es porque esas personas recibieron dones que primero fueron manifestaciones, después se convirtieron en operaciones y después evolucionaron mediante la práctica y mediante el adiestramiento y mediante la dirección del Espíritu Santo en ministerios en los cuales la gente opera todo el tiempo. En relación al Espíritu Santo, ahora quiero entrar a un tema que es fundamental en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero que es quizá la que menos, de la que menos se habla, por lo menos en el ámbito pentecostal, relacionada con el Espíritu Santo. En el ámbito pentecostal, el énfasis está puesto en los dones del Espíritu, pero la palabra de Dios pone el énfasis en el fruto del Espíritu, en la transformación interior de cada uno de nosotros. Y quiero iniciar con un pasaje en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos del 24 al 31, que ponen bien clarito la función del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Dice la palabra en el versículo 24: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está hablando de salvación. En el versículo 26 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está hablando ya no solo de la salvación, sino de la regeneración. Pero en el versículo donde dice pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice: y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto tiene un punto importante que se relaciona con el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17, cuando Jesús dice: y les daré otro, el que me ama guarda mis mandamientos, y les daré otro consolador para que esté con ustedes todo el tiempo. La palabra consolador en este pasaje, como en otros pasajes del Evangelio de Juan, el contexto no es solamente traer consuelo, el contexto es fortalecernos para poder cumplir
los mandamientos de Dios. Es la transformación, el poder, empoderarnos para cumplir los mandamientos del Señor. Y el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice recibiréis poder y me seréis testigos, va exactamente en esa misma dirección. No va en la dirección de empoderarnos para predicar, porque los discípulos ya habían predicado antes de que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. En el libro de Hechos ya se recuerde que Jesús ya los había mandado a predicar y ellos ya habían manifestado dones, ya habían hecho milagros de sanidad, de liberación. O sea, ellos ya no necesitaban ser empoderados para predicar porque ya Jesús los había empoderado antes de la crucifixión. Ese me seréis testigos es ustedes manifestarán el fruto del Espíritu. Darán testimonio de mí a través a través del fruto que manifiesten. Y eso es lo mismo que les dio Jesús de instrucciones. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Entonces, la función del Espíritu Santo es mi transformación, la función principal. No son los dones, aunque es una función importante y una función necesaria, pero la función primordial del Espíritu Santo es mi transformación interior. Y sigamos leyendo porque ahí hay algunos otros pasajes que son interesantes, que son el anticipo de lo que Jesús y el Nuevo Testamento nos enseñan acerca de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Dice, habitaréis en la tierra. En el versículo 28, continúo leyendo de Ezequiel 36, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras iniquidades y de vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Si vemos, hay dos cosas que resaltan en este pasaje del 36 al 28, después de que dicen el 27 que nos dará de su espíritu para que andemos en sus estatutos. Dice que nos guardará de todas vuestras inmundicias. Eso quiere decir nos librará de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos santificará. Notemos que el nombre del Espíritu es Espíritu Santo. Por lo tanto, la santidad es su principal ocupación. Provocar en nosotros la santidad, ayudarnos, guiarnos, dirigirnos y enseñarnos para ser santos, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 18, que como hijos obedientes seamos nosotros santos, así como nuestro Padre es santo en toda nuestra manera de vivir. Y el Espíritu Santo nos dirige precisamente a esa santidad. Y dice algo más, dice en el versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y este es un pasaje que tiene un significado hermoso. Cuando nacemos de nuevo, usted y yo recibimos el ADN de Dios, recibimos la naturaleza de Dios, es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que somos nacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 en adelante, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto significa que nosotros tenemos el ADN de Dios por el Espíritu Santo, que nos da una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros tenemos un ADN que es el ADN de Dios.
Y el ADN de Dios rechaza el pecado, aborrece el pecado, abomina el pecado. La razón por la cual usted y yo aborrecemos el pecado, la razón por la cual usted y yo no queremos pecar, es porque el Espíritu Santo nos acordará de nuestros malos caminos y de nuestras obras que no fueron buenas, y ese ADN provocará en nosotros vergüenza de esas iniquidades y de esas abominaciones, y por lo tanto nos apartaremos de ellas. En el proceso de la santificación ya vimos también lo relacionado con el fruto del Espíritu. Y notemos esto: es el fruto del Espíritu en nosotros, no es el fruto nuestro. Es el Espíritu Santo produciendo ese fruto en nosotros, manifestando ese fruto a través de nosotros. Y esto tiene que ver con lo que nos enseña Jesús en Juan capítulo 3, versículo 30, que dice que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Cuando nosotros estamos sin Cristo, es nuestro ego el que domina nuestra vida. Pero una vez que venimos a Cristo, entonces ya Cristo aparece por acá, pero nosotros seguimos en alto. Y esto significa que más estamos manifestando frutos de la carne que frutos del Espíritu. Pero en la medida en la que nosotros vamos relacionándonos con Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo y siendo instruidos en la palabra, nosotros vamos menguando y el Espíritu va creciendo hasta que los frutos de la carne van desapareciendo cada vez más paulatinamente, o las obras de la carne, y el fruto del Espíritu, que es amor, se va manifestando más en nosotros, y a través de esa manifestación comenzamos a experimentar el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza, que son los acompañantes del amor. La prioridad, aunque no exclusiva, pero la prioridad número 1 del Espíritu Santo es producir en nosotros el fruto del Espíritu. Y la segunda prioridad es producir o manifestar a través de nosotros sus dones para bendición de otros. Y todo esto porque Dios nos quiere, el Espíritu Santo es el encargado por Dios de conducirnos por el camino de la santidad. Recuérdese lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad no es nuestra obra, sino es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para la santidad hay dos cuestiones que son importantes. Dios es nuestro santificador, y eso es indudable. Nuestra obra es morir a nosotros mismos. La obra del Señor es producir el fruto de la santidad en nosotros, que es el amor y todo lo derivado, el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es importante ese pasaje de Juan 3:30. Para alcanzar la santidad es importante que yo mengüe y que Dios crezca. Y más que importante, la Biblia dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y es lo mismo que Jesús enseñó en Mateo 16:24. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, obedézcame. ¿Sí? Niéguese a sí mismo, niegue su carne y obedézcame. Y es también lo que dice Santiago en el capítulo 4, cuando habla de buscar la santidad, dice, sométanse a Dios, obedezcan, niéguese a sí mismo, sométase a Dios, resista al diablo, niegue la carne, y entonces huirá de usted. Sométase a Dios, resista al diablo y huirá de vosotros. Obedezca a Dios, niéguese a sí mismo y huirá. Y tendrá santidad, en otras palabras. El Espíritu Santo es el que nos enseña a buscar y a vivir en el reino de Dios y en su justicia, que es el amor, para que todas las cosas vengan por añadidura. Recuerde lo que dice Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por añadidura. Hoy, como no estamos
valorando plenamente la función del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar las añadiduras, porque no estamos viviendo en el reino. Entonces estamos yendo detrás de la prosperidad, detrás del éxito, que no es malo. No es malo querer ser próspero, no es malo querer tener éxito. Lo malo es que lo que querramos usar a Dios para obtenerlo, porque no estamos siendo guiados ni estamos siendo sometidos al Espíritu Santo. El Espíritu, cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, cuando nos sometemos a la guianza del Espíritu Santo, cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a vivir en el reino, y como consecuencia del reino vamos a tener las añadiduras. Es lo que nos enseñaba el pasaje de Ezequiel 36. Note lo que dice después del 27. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es, vivir en el reino de Dios y su justicia. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y eso significa prosperidad. También Dios está interesado en que nosotros también tengamos éxito, pero es bajo la sujeción al Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Recuérdese la promesa que Dios le dio a Abraham, que es una promesa también para cada uno de nosotros. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que él será de bendición, que Dios lo bendecirá para que sea de bendición para otros. Y además también le dice que él va a protegerlo de sus enemigos y que él engrandecerá su nombre. Dios quiere engrandecer nuestro nombre también. Para alguien que me está preguntando, es Ezequiel 36, versículos del 24 al 31. Pues sí, entonces el Espíritu Santo, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para vivir en el reino de Dios y su justicia, nuestro nombre va a ser engrandecido. Dios quiere engrandecer nuestro nombre, pero es Él, no somos nosotros. Él no quiere que lo usemos para que nosotros seamos para engrandecernos nosotros. Él nos quiere engrandecer. No necesitamos ir detrás de la prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad es un derivado de vivir bajo el reino de Dios y su justicia. Por eso la palabra de Dios dice en 3 de Juan capítulo 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese prosperar el alma significa vivir en el reino de Dios y en su justicia. Y ese vivir en el reino de Dios y su justicia significa ser guiado por el Espíritu Santo, ser obediente a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el proceso es, soy obediente a la dirección del Espíritu Santo, entonces voy a guardar los preceptos, los mandamientos, los principios, las enseñanzas de Dios. Y eso significa que voy a vivir en el reino de Dios y en su justicia, y entonces, como consecuencia de eso, voy a tener todas las añadiduras, dentro de las cuales están que todas mis necesidades van a ser suplidas, que Dios va a conceder los deseos de mi corazón, que no me va a faltar nada, voy a tener salud, voy a tener libertad, voy a tener sanidad, voy a tener liberación, voy a vivir en santidad, y también mi nombre va a ser reconocido, voy a ser engrandecido por Dios. Dios está interesado en todas esas cosas para nosotros. Él es nuestro Padre. Él envió al Señor Jesucristo. Lo dio todo por Él. Lo dio todo. Su todo era el Hijo. Él lo dio todo por nosotros. Y en ese todo van incluidas todas las demás cosas. La palabra de Dios dice que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios quiere dárnoslo todo. Pero antes, Él va a trabajar en nuestro corazón para que las bendiciones que Él derrame en nosotros no se conviertan en una piedra de tropiezo, sino sean para su gloria y sean de bendición para nosotros. Recuérdese lo que le pasó a Salomón. Salomón pidió sabiduría
para gobernar al pueblo. No pidió riquezas, no pidió ni la vida de sus enemigos, sino que él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios se la dio. Y junto con esa sabiduría vino una provisión material, económica extraordinaria. Pero ¿qué pasó? Salomón no permitió que Dios trabajara en su corazón. Y al no permitirlo, su corazón se inclinó a todo lo material, lo dice el libro de Eclesiastés. Ahí es el testimonio de David de cómo la bendición, lo que Dios había enviado para bendición, fue una piedra de tropiezo para él porque su carácter no estaba preparado ni estaba listo para recibir esas bendiciones. Al final se arrepiente y al final su carácter se alinea con Dios y termina escribiendo al final del libro que el todo del hombre es obedecer los mandamientos de Dios, que el todo del hombre es vivir bajo el reino de Dios. Puedo tener miles de cosas en lo material, pero si no vivo bajo el reino de Dios no lo voy a disfrutar, no va a ser de bendición. Recuerde lo que dice la palabra, que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir eso? Bendiciones sin Dios significa que voy a tener ansiedad, tristeza, angustia, lo que sea, pero bendiciones con Dios voy a tener paz. Y Salomón escribe algo en Proverbios 24, 16, 32 creo que es, no me acuerdo exactamente la cita, pero escribe algo derivado de esa experiencia del carácter y dice: mejor es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. En ese momento Salomón ya había madurado y había entendido que el todo del hombre es obedecer los mandamientos de Dios. Ya había entendido que era mejor la transformación interior y la bendición después, y no la bendición primero y la transformación interior después. Entonces, nuestro enfoque como creyentes no debe ser tanto en lo externo, sino debe ser en la transformación interna que el Espíritu Santo está obrando a través de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, dentro de esa transformación interior, quiere también que nosotros nos alineemos a las prioridades de Dios. Y una de las prioridades de Dios es restaurarnos para vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso requiere la transformación de nuestro entendimiento, lo dice Romanos 12:2. Dice: no piensen como piensa el mundo, sino sean transformados en su manera de pensar para que puedan entender y vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para usted y para mí es buena, agradable y perfecta, pero para ello necesito sujetarme a la dirección de Dios. Dios no me quiere esclavo. Dios no es un aguafiestas. Dios no está en el negocio de arruinarnos, entre comillas, la vida. No, Dios está en el negocio de amarnos. Dios está en el negocio de bendecirnos, pero para ello necesitamos ajustarnos a las prioridades de Dios, que van a hacer de la bendición una bendición y no un motivo de preocupación, de tristeza o de cosas por el estilo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere abundarnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que nos vaya bien en la vida. De hecho, bendición significa eso, bendición significa la habilitación para que nos vaya bien en la vida. Y Dios es un Dios de bendición, Él nos habilita para que nos vaya bien en la vida. Pero la condición es: vivamos bajo el reino de Dios y su justicia. Vivamos bajo sus preceptos, bajo sus principios. Y para eso es que está el Espíritu Santo en nosotros, para enseñarnos, para guiarnos y para empoderarnos, para que podamos vivir bajo los principios y los preceptos de la palabra de Dios. Ya no como que si viviéramos bajo la ley, sino viviendo bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Teniendo perdón de nuestros pecados. Dios no espera la perfección, pero sí espera nuestro crecimiento, nuestro avance hacia una mayor madurez cada día. Y el responsable de ayudarnos a alcanzar esas metas en el Señor es el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Cuántos no quieren vivir una vida en justicia, una vida en gozo y una vida en paz? Todos. Esas son las metas en general, aunque no las especifiquemos así tan claramente, pero todos queremos tener en nuestra vida que haya presencia de justicia, de paz y de gozo. Y el reino de Dios lo trae, pero para eso necesitamos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Por otro lado, si estudiamos las Escrituras con detenimiento, la obra que el Espíritu Santo hizo en los discípulos, y esto refiriéndome al pasaje de Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8, dice la palabra de Dios: una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino, lo externo? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Notemos algo. Primero, antes de introducir este pasaje, en el versículo 4, el pasaje de 1:8, en el versículo 5 dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En la palabra de Dios, cada bautismo significa obediencia. El objetivo de cada bautismo es crecer en el nivel de la obediencia. Por eso, cuando Jesús nos dio la instrucción de ir y predicar a toda criatura, lo primero que dice es: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo cada bautismo significa obediencia. Entonces, lo primero es, después de conocer a Jesús, de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, el siguiente paso es comenzar a obedecerle. Y el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo para crecer en la obediencia. Es el poder, es ser investidos de un mayor poder para la obediencia. Y esto, por lo que les decía anteriormente, no es un poder para predicar, no es un poder para hacer milagros. Ese poder ya lo tenían los discípulos antes de este pasaje, porque antes de que Jesús fuera crucificado, los envió a predicar y los envió a sanar enfermos y los envió a liberar demonios. Y cuando ellos regresan y le dan reporte, el reporte es: en tu nombre se nos sujetan los demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. O sea, ellos ya tenían los dones. Lo que el bautismo del Espíritu Santo significaba era avanzar hacia un nuevo nivel de obediencia, hacia un nuevo nivel de empoderamiento en el Espíritu Santo para obedecer los principios y los mandamientos del Señor. Recuérdese lo que Jesús dice del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. El que me ama guarda mis mandamientos, y yo les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Y para qué era ese consolador? Para guardar los mandamientos. En ese contexto está el Espíritu Santo, en el contexto de guardarnos los mandamientos, de ayudarnos a guardar los mandamientos y de llevarnos al arrepentimiento cuando fallamos en guardar los mandamientos. Entonces, cuando en Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, ese
testigo significa dar testimonio, pero para dar un testimonio primero tengo que tener el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio de la transformación, el testimonio del fruto del Espíritu, lo que Jesús dijo. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos con los otros y que tengan para todos. Recuerden que el mandamiento principal y primordial es el mandamiento de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Y si Jesús dice que si le amamos, guardamos sus mandamientos y nos da el Espíritu Santo para ello, quiere decir que el Espíritu Santo lo que va a hacer es guiarnos y dirigirnos a amar como testimonio, y a través de ese testimonio que nosotros vamos a dar con nuestra forma de vida, entonces nos va a abrir las puertas para que podamos hablar con otros acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la obra de Dios en nuestras vidas, acerca de la salvación. Y quiero terminar con un pasaje en el Salmo 51, versículos del 10 al 12. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Recuérdese que acá habla de no quitar de mí tu Santo Espíritu, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas en un momento, pero después se retiraba. Sin embargo, en nosotros el Espíritu Santo viene permanentemente porque somos templo y morada del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Vamos a terminar esta enseñanza antes de la siguiente y vamos a tener un receso, pero antes déjeme orar un momento para que esta palabra sea sellada en nuestros corazones. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti en esta mañana dándote gracias por el maravilloso, extraordinario y precioso regalo del Espíritu Santo en nuestros corazones, solo superado por el regalo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú nos amas de tal manera que nos has dado a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros todo el tiempo. Tu Espíritu Santo, que es la esencia tuya, Señor, en nosotros, para que nos guíe todo el tiempo a toda verdad, para que nos recuerde tus enseñanzas, tus mandamientos, Señor, para santificarnos de tal manera, Padre, que en la eternidad podamos estar delante de ti en tu presencia en el mejor lugar posible de la eternidad, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos está preparando a cada uno de nosotros para ser esa novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, que Cristo viene a arrebatar antes de su segunda venida, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo selle en nuestros corazones esta enseñanza y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre, Señor, y para bendición nuestra. Padre, anhelamos cada día más de ti. Nuestro corazón, nuestra alma, Señor, te anhela. Como el ciervo brama por las aguas en el desierto, Señor, así nuestra alma clama por ti, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que cada día la llenura de tu Espíritu Santo sea con nosotros para calmar esa hambre y esa sed que tenemos de ti, Señor. Y para que tu Espíritu Santo en nosotros cree ese corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza, Señor, y la mía también, Padre, y que bendigas a nuestras familias y que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando al cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, levantando al que está caído, fortaleciendo al que está debilitado, supliendo cada necesidad, Señor, pero por sobre todo, dándonos cada día a cada uno de nosotros y nuestras familias más hambre y sed de ti, Señor. Y a los que todavía no te conocen de nuestra familia, te recordamos, Señor,
aunque tú no necesitas que te lo recordemos, que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Clamamos, mi Dios Todopoderoso, delante de ti, para que tú traigas por tu Espíritu Santo, Señor, a esos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen, para que juntamente con ellos, Señor, podamos gozarnos y celebrar, Señor, esa fiesta que hay en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, pero también, Señor, esa fiesta que hay en nuestra alma, Señor, de tenerte a ti permanentemente como nuestro Padre, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y al Espíritu Santo como nuestro ayudador. A ti sea toda la gloria, Señor, y todo lo que oramos, lo oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a tomar 10 minutos de descanso. Vamos a desconectarnos en los próximos 10 minutos para volvernos a conectar a las 10:10. Y mientras tanto, usted levántese ahí donde está, camine de unos pasos, relájese, prepárese su cafecito y en 10 minutos entramos en la siguiente enseñanza. Que Dios les bendiga. Siempre la enseñanza va a ser sobre el bendito y maravilloso Espíritu Santo que mora en nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos en 10 minutos. Bendiciones.